Bienvenidas a una nueva entrevista de Es Social. Hoy nos encontramos en Chantada, en la provincia de Lugo, para conocer de cerca un proyecto que tiene un producto que seguramente se encuentre en muchas de vuestras mesas, ahí en los aperitivos, en las comidas, en las cenas, las mariñeiras, comercializadas bajo la marca da Veiga. Hablamos de un producto tradicional, inspirado en ese pan de barco, que nace un poco de la reinvención de la sociedad laboral Lugar da Veiga, en forma de tostas muy crujientes y versátiles. Aquí tenemos una pequeña muestra en la mesa, las hay de chía, las tradicionales de lino, integrales, sin sal. Y detrás de cada una de ellas hay un equipo de personas que llevan más de 20 años apostando por otra forma de hacer economía, por la economía social. Así que aquí tenemos a Xosé Lois Lamazares, es el coordinador general del proyecto empresarial da Veiga y una de las personas impulsoras de esta aventura, digamos. Así que bienvenido, Xosé Lois. Hola, ¿qué tal? Encantado de recibirvos aquí. La verdad es que ha sido una suerte poder visitar las instalaciones de da Veiga y conocer de cerca cómo es ese proceso de elaboración de las mariñeiras. Próximamente tendréis ahí un vídeo con este recorrido por vuestra casa. Comenzamos por el principio, nos vamos a los orígenes. Lugar da Veiga apostó siempre desde ese primer momento por la economía social. ¿Por qué elegisteis el modelo de sociedad laboral y digamos qué lo caracteriza, qué lo diferencia de otras alternativas que a lo mejor estaban ahí encima de la mesa? Sí, bueno, para responder un poco a esta pregunta, yo creo que es necesario contextualizar realmente un poco por qué surgió este proyecto, esta idea de empresa, ¿no? Y si nos remontamos a finales de los años 90, los promotores, es decir, éramos tres hermanos que estábamos trabajando en las ciudades de Vigo y Pontevedra, pero éramos de un ayuntamiento, bueno, de una zona rural, de la montaña del norte de la provincia de Pontevedra. Éramos de ahí y continuábamos muy integrados, es decir, que siempre que podíamos volvíamos para compartir con los amigos, compartir en proyectos sociales, compartir de muchas maneras nuestra vida en Rodeiro, que es el municipio originario nuestro. Bien, entonces desde finales del 90, como decía, empezamos a darle vueltas a volver para abandonar, bueno, a ver si había posibilidad de dejar nuestros trabajos en Vigo y Pontevedra y poder ubicarnos retornar para nuestra zona de origen con un proyecto propio. Pero entonces realmente el proyecto nace esa es la inquietud principal, es decir, nuestro interés y nuestra inquietud por volver para nuestra zona de origen, para el municipio de Rodeiro. Pero bueno, había más inquietudes, es decir, había otras que estaban relacionadas con ver hasta qué punto ese proyecto podía contribuir al desarrollo de nuestra zona. También teníamos claro que tenía que ser un proyecto vinculado a la economía social y que tenía que ser un proyecto pues, participativo, es decir, que las personas que formaran parte de ese proyecto participaran en la organización del mismo, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que conformó la idea de da Veiga y después la materialización del proyecto, ¿no? Nace esa necesidad de volver pues a vuestro origen y no solamente volver, sino dinamizar, impulsar la zona de la que formáis parte, ¿no? Sí, sí, justo en esa época todas las zonas rurales de Galicia en general, pero las zonas del interior en concreto estaban atravesando una crisis muy importante del sector ganadero y agricultura. Entonces había muchas explotaciones que estaban cerrando.
y mucha gente pues buscando trabajo, ¿no? Entonces, por eso teníamos un poco esa idea de a ver si nosotros podíamos también contribuir algo a paliar eso bueno, y dar una oportunidad de trabajo a compañeros que realmente eran compañeros, conocidos, vecinos y todo eso. Bueno, pues eso era un poco también que estaba, y yo considero que importante, esa inquietud también era muy importante a la hora de determinar que pusiéramos en marcha el proyecto. Sí. Otra vez por la opción de la sociedad laboral, entiendo que porque teníais muy claro que tenía que ser en el paraguas de la economía social. Sí, sí, yo, bueno, un poco también para poder entenderlo, yo venía a nivel profesional de ese mundo de la economía social, de asesorar proyectos cooperativos, de trabajar en desarrollo local. Y entonces, bueno, eran inquietudes que formaban parte también, es decir, sobre todo de mi actividad profesional, ¿no? Y eso, bueno, fuimos capaces de alinearlo los tres promotores y claramente concluimos que sí, que el proyecto debía estar vinculado a la economía social. Sí, sí. Nos adelantabas ya que nace de esa vinculación a la economía social, al territorio, en este caso al rural. ¿Con qué desafíos qué retos os encontrasteis en aquel momento? Y supongo que también esos desafíos han cambiado a lo largo de estos 20 años. Bueno, los propios de aquella época y que muchos permanecen en el tiempo. Es decir, por ejemplo, nosotros comentaba antes que queríamos ubicar el proyecto en nuestro municipio, en Rodeiro, pero una vez estudiado el proyecto, llegamos a la conclusión de que no era posible porque no había suelo industrial y nuestra actividad requería de suelo industrial. Entonces tuvimos que buscar en otras zonas cercanas y decidimos al final ubicarlo en Chantada. Es decir, porque Chantada sí que tenía polígono industrial. Ese es un ejemplo de las carencias que tiene el rural, ¿no? que está un poco abandonado en ese sentido, y curiosamente a día de hoy no sería posible ubicarlo, 20 años después, no sería posible ubicarlo en Rodeiro, es decir, porque seguimos sin suelo industrial. Entonces, bueno, ese fue el principal hándicap que nos encontramos, porque realmente nosotros queríamos de forma prioritaria contribuir a ubicar el proyecto en Rodeiro para poder contribuir más directamente, ¿no? Pero bueno, no había más, bueno, servicios, es decir, es otra característica que a día de hoy aún permanece, pero bueno, se fue mejorando mucho, pero a día de hoy aún permanece. Servicios de todo tipo, es decir, servicios desde necesarios para la actividad empresarial, como puede ser la conexión a Internet, que era muy básica de aquellas, y bueno, pero eso por suerte fue evolucionando. Y otros servicios, es decir, comunicaciones, bueno, todo eso. Pero bueno, tampoco no se trata de quejarnos, porque sí que un proyecto no pierde viabilidad por las condiciones actuales que pueda haber, por lo menos en nuestra zona rural, ¿no? Entonces, es decir, yo entiendo que a pesar de todos los problemas que puedan aparecer, no es un impedimento para emprender en el rural. Claro, cada proyecto, dependiendo del lugar en que se ponga en marcha, pues tendrá por delante sus oportunidades y sus desafíos, sea zona rural, sea zona urbana, y las características que conlleva eso. ¿No? Es decir, fruto del análisis previo tiene que detectarse esas carencias y hacerle frente de la manera que se pueda. Exacto, exacto. Bueno, en lugar de Veiga, más del 80% del capital de esta sociedad laboral está en manos de las personas trabajadoras. ¿Esto cómo influye en las decisiones que tomáis en el ambiente laboral, en vuestra forma de trabajar al final? Sí, un poco, es decir, que la empresa esté al servicio de las personas que participamos en el proyecto es determinante. Y es determinante pues, cuando hablamos de organización del trabajo, cuando hablamos de compatibilizar flexibilidad del trabajo con conciliación familiar, y cuando hablamos de implicación y
es decir, implicación y participación en la propia organización, ¿no? Entonces, esa participación es decir, que se canaliza a través de una sociedad laboral, es decir, por ley ya es obligatorio, pero nosotros teníamos claro que el modelo fuera una sociedad laboral o incluso fuera una sociedad limitada a secas, pues iba a ser en ese sentido, es decir, de invitar a participar a todas las personas que formamos parte del proyecto. Y eso, al final, los resultados también se manifiesta en los propios resultados. Estoy convencido que este proyecto no tendría los resultados que obtuvo si no fuese con ese modelo. Sí, al final es una cadena, ¿no? Es decir, forma parte de poner en marcha esa apertura de que las personas que trabajan en Lugar da Veiga, cuando consideren, pueden dar el paso a ser parte de la bueno, empresa. Hoy, por ejemplo, de 72 personas con empleo estable, pues creo que 55 somos socios, personas trabajadoras, socias trabajadoras, y representa más o menos el 75%. Y eso se mantuvo pues, más o menos durante la vida de la sociedad, ¿no? Aspiramos a que sea el 100%, pero bueno, está claro que, decir, en base al principio de puerta abierta, cada uno se incorpora cuando estima que se dan las condiciones para incorporarse. Pueden ser condiciones personales, económicas, o simplemente, y es así, hay compañeros y compañeras que en su día manifestaron que la única relación que querían tener con la empresa era laboral. Y es respetable totalmente. Es decir, en ese sentido no hay nada que decir. Y bueno, de todas formas, considero que, claro, que el 80% de las participaciones de las personas trabajadoras sea el 80%, pues es importante, ¿no? Sí, es salientable, muy salientable. Dándonos una vuelta por vuestro feed de Instagram, nos encontramos diversos carteles de festivales de música de la zona, nos encontramos también fotos de visitas de escolares a vuestras instalaciones y, bueno, publicaciones por días importantes para el territorio, como es el Día de las Letras Galegas. Esto es una buena muestra de vuestro vínculo con el territorio en el que os asentáis, en el que os movéis. ¿Qué aporta este arraigo al proyecto? Y en otra dirección, ¿qué devolvéis vosotros desde la Veiga a la comunidad? Bueno, un poco, es decir, esto todo tiene una explicación, es decir, está explicado en base a cuál es nuestra forma de entender la economía social, ¿no? Entonces, hay un concepto que define claramente lo que representan las empresas de economía social, y en concreto da Veiga, que es el concepto de responsabilidad. De ahí que nosotros intencionalmente lo incorporáramos al nombre comercial, es decir, es da Veiga Producción Responsable, ¿no? Bueno, pues en ese sentido, nosotros entendemos la responsabilidad es decir, básicamente a través de 4 ámbitos, es decir, responsabilidad sociolaboral, que ya comentábamos, y eso ya sí que está, por así decirlo, bastante acotado, por lo menos regulamentado en las diferentes fórmulas de empresas de economía social, cooperativas, sociolaborales, por lo menos lo que es la relación con la sociedad. Pero nosotros vamos un poco más allá en el sentido de que también entendemos la responsabilidad sociolaboral no solo limitándolo a lo imperativo de la ley, ¿no? Sí. Sino que vamos, por ejemplo, en conciliación pretendemos llegar a un 100% como objetivo de conciliación, ¿no? Es decir, y eso no está marcado en la ley. Es decir, y así muchos ámbitos. Pero también entendemos la responsabilidad como responsabilidad económica, no solo con las personas que forman parte del proyecto, sino con el territorio y fundamentalmente con el territorio. Es decir, se trata un poco de reinvertir el valor añadido que va generando el proyecto en las personas, pero también en el territorio, ¿no?
Y después también entendemos la responsabilidad desde un punto de vista ambiental, que hoy tampoco es extraño en muchos proyectos empresariales, pero nosotros, por así decirlo, yo creo que reforzamos esa responsabilidad, o por lo menos forma parte del ADN de las empresas de economía social, o debería formar parte. Pero hay una cuarta responsabilidad que sí que no está tan presente, que es la responsabilidad cultural, ¿no? En ese sentido nos parece fundamental. Es decir, aunque la legislación de las sociedades laborales no entra para nada ahí, pero nosotros como empresa de economía social y como empresa responsable y vinculada al territorio nos parecía fundamental, ¿no? Y lo que quizás el aspecto que más destaque ahí sea, por ejemplo, la apuesta por la utilización de la lengua que habla el territorio, que es el gallego. Pues nosotros, por supuesto, no nos negamos a comunicarnos con personas que no hablen en gallego, pero sí que el gallego es decir, es la primera, es decir, la lengua de comunicación interna y es la primera lengua a nivel de comunicación comercial, ¿no? Y después, bueno, pues es más. Nosotros últimamente estamos apostando incluso por incorporar no solo el castellano con el que nos podemos entender en todo el Estado español, sino también por incorporar otras lenguas cooficiales, como es el euskera y el catalán. Nos parece pues una responsabilidad frente al consumidor. Es decir, si el consumidor habla castellano, el consumidor habla catalán, o el consumidor habla euskera o habla gallego, pues la responsabilidad más inmediata es nosotros hablar con ellos en sus lenguas, ¿no? Y eso es un poco el objetivo y lo que tratamos de... Y después también, es más, nosotros incorporamos un principio de la Alianza Cooperativa Internacional, que es el de Fondo de Educación y Promoción, y ahí incluimos pues todo lo que es formación y promoción relacionada con economía social, desarrollo rural y cultural, ¿no? Entonces, por eso nos parece interesante apoyar iniciativas en esa línea vinculadas al territorio donde nos ubicamos, ¿no? Y eso es lo que entendemos nosotros por responsabilidad cultural y, en general, lo que entendemos por economía social. Está todo interrelacionado, claro, ¿no? O sea, una cosa, digamos, que lleva a la otra, en coherencia, de forma natural. Hablabas de la conciliación y te queríamos preguntar por esas medidas que tenéis en vuestro proyecto para facilitar esa convivencia entre el ámbito profesional y el ámbito personal, y también cómo eso atraviesa esa reivindicación, ese camino hacia una igualdad real, efectiva. Sí, claro. Sí, bueno, como he sabido, las sociedades o las empresas de economía social están reguladas por su propia legislación específica y a mayores tienen que respetar la normativa laboral, ¿no? De aplicación, sea sectorial o bien. Entonces, bueno, nosotros a mayores considerábamos, es decir, el respeto a la normativa laboral de aplicación, por supuesto, tiene que, es decir, eso ya es de básico, por así decirlo, pero queríamos ir más allá en ese aspecto, o nos parecía que, es decir, en base a esa responsabilidad sociolaboral, que deberíamos ir más allá. Entonces, bueno, nosotros incorporamos, que no recogen nuestro convenio ni la legislación laboral, días de asuntos propios para poder disponer de ellos para conciliación personal o familiar. Incorporamos excedencias voluntarias con reserva de puesto de trabajo, porque realmente la legislación laboral sí que permite excedencias, pero no tiene garantizada la reserva del puesto voluntarias, pero no tienen reservada el puesto de trabajo, garantía de reserva del puesto de trabajo, y nosotros lo incorporamos de forma estatutaria, es decir, nos parecía pues elemental. Incorporamos la jornada continua ya desde el inicio, es decir, nos parecía fundamental poder concentrar la jornada laboral en un periodo y disponer de las tardes para conciliar a nivel personal y familiar.
incorporamos, aparte de los permisos retribuidos o no que contempla la legislación laboral, el Estatuto de los Trabajadores o convenio, pues nosotros incorporamos permiso, es decir, en el sentido de que cualquier persona que necesitara un permiso fuera de los reconocidos, pues que estaba a su disposición, en ese caso no sería retribuido, pero sí que está a disposición y en ese sentido estamos atendiendo el 100% de demanda. Bueno, pues son permisos de conciliación en el sentido, bueno, pues incluso pues para coger un día festivo para enlazar con otro por un viaje o para cuidar a un familiar, para acompañar a una persona al médico, que en determinados casos no está reconocido como derecho laboral, ¿no? Y después, de hecho, por desgracia, nos surgió estos últimos años compañeras y compañeros que tuvieron pues, algún familiar con un problema de cáncer y tampoco, bueno, descubrimos un poco, para nosotros fue una sorpresa que no tuvieran reconocido un permiso para acompañar a ese familiar, sea pareja, sea hijos o lo que sea, ¿no? Y nosotros incorporamos, lógicamente, ese permiso como un derecho en la empresa, asumiendo el 50% del coste de la empresa y el 50% del trabajador, ¿no? Bueno, son ejemplos claros de que el proyecto da Vega Producción Responsable apuesta por la conciliación, ¿no? Y nos parece fundamental, y sobre todo en el rural incluso, es decir, porque hay lo que comentábamos antes, es decir, mucha más carencia de servicios, necesidades de desplazamientos largos, y entonces no vale lo que nos protege el Estatuto de los Trabajadores, hay que ir un poco más allá. Y un poco atender también las necesidades, demandas que, como comentabas en este caso, ¿no?, tan concreto, que van surgiendo, que se van dando, claro, en el día a día. Dada la larga trayectoria, hablamos de 20 años con Da Veiga, y nos gustaría saber, con esa mirada amplia que da el paso del tiempo y cómo van cambiando las cosas, que nos señalaras esos dos acontecimientos o esos dos logros que, en tu opinión, marcan un poquito la economía social durante estos últimos 20 años, así como a modo de pincelada o de hito a marcar. Sí, bueno, básicamente, es decir, un poco así, lo que se me ocurre es, pues tuvo la aprobación de la Ley de Sociedades Laborales tan necesaria, es decir, un poco, pues fue un cambio, no el necesario, pero sí un cambio importante en el sentido de cambiar el enfoque de la sociedad laboral. Antes estaba más enfocada a un instrumento de continuidad de una empresa en crisis, o un instrumento de emprendimiento para capitalizar el paro o beneficiarse de ciertas ventajas fiscales, y básicamente eran un poco los objetivos que tenía y bueno, a raíz de la aprobación de la ley sí que se situó a la sociedad laboral como un claro modelo de empresa de economía social. Es decir, un poco, hay mucho que avanzar ahí, y sobre todo mucho que avanzar en aspectos que comentaba anteriormente, es decir, relacionados con los principios cooperativos, que yo no veo por qué no se incorporan los principios cooperativos a una sociedad laboral. Sí que hay diferencias, pero salvando esas diferencias básicas, bueno, que pueden ser importantes o no, pero que son básicas, por la mayoría de los principios de la Alianza Cooperativa Internacional se pueden incorporar a la sociedad laboral sin ningún tipo de problema, ¿no? Y también, bueno, es decir, yo creo que la ley tiene que ser más ambiciosa, no solo la de sociedad laboral, sino de la cooperativa, y regular aspectos como los que comentaba antes, que son de cajón si se está pensando en un modelo de gestión diferente, ¿no? Es decir, de conciliación,
responsabilidad cultural, responsabilidad ambiental, pues eso todo ya casi debía estar regulado y obligar a los proyectos a que se enfocaran por ahí. No que no dependa de la voluntad de los líderes de los proyectos, ¿no? Es decir, sino que ya esté contemplado en la propia normativa. Bueno, y para mí la aprobación de la Ley de Sociedades Laborales a nivel estatal me pareció necesaria y un hecho importante. Después está la propia Ley de Economía Social de Galicia, que se aprobó la de Sociedades Laborales en el 15 y la Ley de Economía Social gallega en el 2016, ¿no? Bueno, que incorpora también cosas que se estaban reclamando e interesantes, aunque también queda mucho que avanzar ahí. Y después a mí también me parece interesante también que en 2018 creo que se puso en marcha, a raíz también un poco de la nueva Ley de Economía Social de Galicia, el Foro para la Economía Social de Galicia, y me parece muy interesante porque es es una plataforma que agrupa a todo el sector. Y en ese sentido muy, muy importante, porque la economía social no son solo las cooperativas agrarias, no son solo las cooperativas de trabajo asociado, son centros especiales de inserción, son empresas de inserción, son socios laborales, son comunidades de montes. Es decir, todo eso me parece muy importante integrarlo en un foro como es el Foro para la Economía Social de Galicia, que se puso en marcha en el 2018. Y también queda mucho que avanzar, pero ya dio sus frutos en el sentido de que se compartieron muchos propuestas de mejora del sector. Sí, ese punto de encuentro que hasta ese momento a lo mejor no estaba registrado como tal, ¿no? Entonces facilitar ese diálogo. Y apenas había contacto entre unos sectores y otros de la economía social, apenas. Es decir, hasta ese momento apenas había. Quizás el primer contacto, bueno, que fue un proceso también que contó con la participación, y no podía ser de otra manera, el proceso de legislación de la Ley de Economía Social en Galicia, pues que reunió a todos los sectores, pero bueno, era ya casi evidente, ¿no? Y después hay otro que no es ya un hecho a nivel de España, sino que ya trasciende a la Comunidad Económica Europea, que es la aprobación de la Agenda 2030. Entonces, esa agenda permitió pues avanzar en muchos aspectos de los que comentaba antes. Y por lo menos está arriba de la mesa, ¿no? Y entonces, en ese sentido, me parece interesante también. Son hitos que los cuatro que has compartido, que tienen en común ese marco, ¿no? Ese marco desde, bueno, esto es lo que vamos a poner unas bases, ahora vamos a ir enriqueciéndolas, pero bueno, ya tenemos como un marco en donde movernos, ¿no? Sí, sí. Y hablábamos de estos últimos 20 años y nos vamos al futuro. En el social nos gusta soñar con cómo serán los próximos años de la economía social, de este sector. Entonces, con la mirada puesta ahí en el horizonte, ¿qué meta te gustaría que cruzasen las sociedades laborales o bueno, el sector en su conjunto? Sí, yo hay y de hecho aquí llevamos años trabajando con ese objetivo, aunque los avances son lentos y así lo asumimos también, ¿no? Es decir, a mí me parece que el carácter participativo de la sociedad que es fundamental, de los proyectos o de las empresas vinculadas a la economía social y en concreto de las laborales. Nosotros, como sociedad laboral, sí que estamos volcados claramente en ese objetivo y yo creo que sería muy importante que el sector se lo pusiera encima de la mesa para poder discutirlo y ver cómo se podría ir incorporando, que es la autogestión de la organización del trabajo. Es decir, porque sí que hablamos de participación y tal, pero es decir, hay que ir más allá.
más allá. Es decir, y hay que convertir las sociedades de economía social en sociedades autogestionadas. Entonces, eso me parece un reto y una necesidad al mismo tiempo. Es decir, porque eso es lo que nos define como sociedades de economía social o empresas de economía social. Y en relación a las sociedades laborales, pues comentaba antes, es decir, a mí me parece fundamental que la ley incorpore aspectos relacionados pues, por ejemplo, con los principios cooperativos de la Alianza Cooperativa Internacional, con independencia de que su diferenciación es importante. Es decir, por ejemplo, el acceso a financiación de las sociedades laborales, para mí, realmente, nosotros cuando empezamos con este proyecto, decidimos ponerlo en marcha, pues, porque es decir, conocíamos el modelo cooperativo de trabajo asociado, conocíamos el modelo de sociedades laborales, ¿y por qué nos decidimos por sociedades laborales? Pues básicamente porque eran facilitadoras de dos aspectos que a nosotros nos interesaban, que era el acceso a la financiación, es decir, que estuvieran incentivados personas es decir, desde el punto de vista financiero para incorporarse a la empresa, porque el proyecto necesitaba financiación y una financiación importante. Entonces teníamos que tener un modelo que facilitara e incentivara esa incorporación de socios financieros, ¿no? Las cooperativas ahí sí que es complicado. Y después queríamos también, es decir, que como promotores de este proyecto y de esa visión o misión del proyecto, pues hasta cierto punto tener cierta garantía de control del proyecto. Entonces la sociedad limitada sí que no lo permitía y la cooperativa no. Entonces, bueno, es decir, ¿y eso por qué? Porque en el proceso de selección de los compañeros y compañeras que se incorporaron al proyecto no primaba la visión social del proyecto, no primaba, sino que primaba en que el proyecto les podía ayudar en el sentido de que estaban sin trabajo. Y entonces ahí era una amalgama de formas es decir, que para nada estaban pensando en economía social y nosotros no queríamos que eso distorsionara y al mismo tiempo que fuera un impedimento para incorporarse al proyecto. Poder, claro. Entonces, eso y muchas más cosas pues nos llevaron a determinar que la sociedad laboral era la que mejor se ajustaba a nuestro objetivo y a nuestra misión, ¿no? Es decir, era un poco. Y volviendo al tema, eso, decir, pero sí que desde el punto de vista de las sociedades laborales, a mí me parece que, aunque llevamos pocos años con la ley, pero ya son bastantes, que se le podía dar otra vuelta y buscar más enfoque social en los aspectos que comentaba antes, ¿no? Es decir, aún hay muchos proyectos que se constituyen por ventajas fiscales, sin pensar más, es decir, que se quedan en la ley, sí, que se quedan en cumplir la ley estrictamente, y eso a mí me parece a todas luces muy básico. Claro. Y profundizar un poquito más, a ver esos valores, esos principios que realmente es la raíz de las entidades. Sí, realmente tenemos que ver las empresas de economía social y por lo menos nosotros lo entendemos así, las personas que participamos en esos proyectos como proyectos transformadores y sobre todo proyectos claramente vinculados al territorio, proyectos con responsabilidad cultural, que comentaba antes. Esa es desde nuestro punto de vista, es la esencia de la economía social, sino decir... Sí, totalmente. Y nos vamos acercando poquito a poco al final de esta charla. Nos quedan para el final dos preguntas relacionadas con los sentidos, podemos decir. La penúltima de ellas es, bueno, para quien todavía no las haya probado, ¿qué tienen las mariñeiras que las hace tan especiales? Bueno, yo creo que, es decir, realmente un poco me gustaría hacer un paréntesis para explicar por qué mariñeiras en la Vega, es decir, por qué no somos de la costa y todo el mundo le sorprende que se hagan galletas mariñeiras o, bueno, tostas de pan mariñeiras en Chantada. Bien, nosotros cuando empezamos el proyecto realmente lo que teníamos es el concepto
proyecto, es decir, por así decirlo, la misión. Y lo que no, es decir, no teníamos era la actividad, y había que buscarle una actividad al proyecto que iba a ser es decir, necesaria a todas luces que un proyecto empresarial tenga una actividad económica, ¿no? Entonces empezamos a darle vueltas a un proyecto de agroecología, pero que ya estaba muy avanzado y prácticamente teníamos claro que podía ser viable, pero hicimos un viaje a Buenos Aires, visitar a un hermano y descubrimos un producto muy similar a lo que estamos haciendo ahora allí. Y nos pareció un producto tan simple y tan interesante que dijimos, joder, pues esto lo tenemos que estudiar por lo menos. Y si no es viable, pues no es viable, pero hostia, nos parece un producto muy... nos sorprendió mucho. Entonces, a partir de ahí aparcamos el proyecto de agroecología y nos pusimos a estudiar la viabilidad allí le llamaban marineras. Es decir, y nos pusimos a estudiar las marineras. El concepto de las marineras ya no era exactamente... y llegamos a la conclusión de que podía ser interesante. Es decir, podía ser interesante, sobre todo con un enfoque diferente a lo que se estaba igual haciendo allí en América. Y con esto que quería decir, que, claro, después descubrimos que la historia de las marineras en Buenos Aires, en Argentina, ¿por qué le llamaban marineras? Porque realmente eran las galletas de los barcos que iban de aquí, de la península, en las largas expediciones llegaban y se fueron incorporando a las costumbres culinarias de allí. Es decir, eran habituales. Allí en cualquier panadería tradicional había marineras. Entonces, bueno, joder, pues aparte de ser un producto interesante, tenemos una historia increíble. Sí, ya tenéis la... Claro, claro. Y bueno, llegamos claramente a la conclusión que podía ser un producto rompedor, bueno, interesante. Y entonces, ¿dónde está el éxito? Pues está en todo eso, en que es un producto muy interesante, es decir, un producto que nos permitía ir a un concepto de producto natural, etiqueta limpia, es decir, básica, porque realmente es harina, agua y aceite o mantequilla, es decir, ¿no? Dependiendo de las variedades, pero sobre todo aceite virgen extra. Y con una receta muy limpia, sin aditivos, sin conservantes, y que de forma natural, y ahí es donde está el punto fuerte también del producto, de la tosta de mariñeiras, es que de forma natural se conservan, porque nosotros estamos con una vida útil de 8 meses, sin conservante. Es decir, ¿por qué? Porque es realmente la tosta de pan mariñera son masa de pan, es decir, el proceso es similar al pan, un pan común, que tiene por objetivo al final presentar un producto seco, un pan seco, en forma de galleta, es decir, de pan seco. Y eso le permite conservarse, el hecho de que tenga tan poca humedad le permite conservarse mucho tiempo. El hecho de que sea un proceso muy parecido al pan común le aporta pues, un sabor que no tiene, pues, por ejemplo, el pan tostado, que podríamos decir que también se conserva mucho tiempo de forma natural. Pero el proceso de elaboración de la galleta, de las tostas mariñeiras, al ser un proceso pues, diferente, con fermentación y un proceso más o menos con mucha manipulación, incluso, es decir, intensivo en trabajo y todo eso, pues le aporta un sabor muy característico también al producto, ¿no? Entonces, bueno, y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un producto que es útil para el consumidor o las personas consumidoras, porque le aguanta, aguanta mucho tiempo. Vigilándola. Claro, sí, es decir, porque aguanta mucho tiempo y es un producto muy práctico para recurrir a él cuando no hay pan fresco y muchas más cosas. Es un producto muy práctico para comer solo y llevar para cualquier lado, y al mismo tiempo para servir de base para canapés, por ejemplo, etc. Y eso junto con que es un producto apetecible, es decir, está rica. Sí, pues ese es un poco el éxito. Pero yo voy más allá, donde,
por ejemplo, aquí en Galicia hay mucha diferencia a nivel de rotación del producto en Galicia con respecto al resto del Estado español. Y entonces, ¿dónde está también el éxito? Pues está en el proyecto que está detrás de las mariñeras. Sí, es que claro, no solamente hablamos de tostas, de todas estas variedades, sino hablamos de un proyecto vinculado al territorio, en el que trabajan personas de la zona y que se transmite eso al final a la persona consumidora. Ya no solamente consumes porque te gusta el producto en sí, están ricas, están buenas, sino todo lo que implica. Claro, entonces tanto el concepto de producto como el proyecto que está detrás nos permite llegar a muchos nichos de mercado que son... Es decir, nosotros apenas había galleta salada en 2005, crackers, pero una marca, casi no había galleta salada, era todo dulce, dulce, dulce. En ese sentido fue una apuesta, pero sí que percibíamos una cierta tendencia de consumo ya incipiente de aquella, de alternativo pues, a la galleta dulce. Entonces, y también apostamos por ese concepto de producto natural, saludable, y eso fue de aquella serie muy incipiente porque apenas, donde se percibía eso, en que los diferentes productos apenas comunicaban que era un producto natural, apenas había productos con marchamo natural y otros... Receta tradicional, claro, saludable, bueno, todo eso. Ecológicos aún era incipiente también, bueno, todo. Entonces eso nos permitió, ese concepto más el proyecto, nos permitió llegar a nichos y a personas consumidoras que eran consumo en tendencia y que hoy son nichos importantes de consumo. Consumo de productos naturales, consumo de productos bio, consumo de proximidad. Claro, de etiqueta limpia, es decir, productos de proximidad, productos vinculados al territorio, productos... Todo eso es... hoy se conoce más como consumo consciente, ¿no? Y en ese sentido pues conseguimos conectar con ese consumo y de ahí un poco también que justifica el éxito. Entonces yo siempre comento, es decir, cuando tengo la oportunidad de presentar el proyecto y hablar de las mariñeras y de nuestra evolución y del mercado, bueno, es que realmente nosotros igual que otros proyectos, es decir, no es exclusivo de David, pero sí que fuimos capaces de crear personas consumidoras militantes por el proyecto y por el producto también. Y eso, bueno, es una forma de llegar al mercado quizás más lenta, pero mucho más constante. Mucho más constante, sí. Bueno, entonces la pregunta que tienen las mariñeras para que tengan tanto éxito, ya veis que hay un montón de ingredientes detrás. Terminamos esta entrevista siempre con un hilo musical, entonces nos gustaría saber esa canción que te acompaña en tu día a día, que a lo mejor bueno, forma un poco parte de la banda sonora de tu vida. Bueno, yo puedo, un poco viene a la mente un par de... Es decir, no es que sea tampoco una persona que recurra a Spotify o a tener, por ejemplo, cuando voy en un viaje, música, más bien me gustan más programas buscando la actividad, la actualidad de noticias y tal, porque es la oportunidad que tienes muchas veces para poder estar un poco informado, ¿no? Pero sí que me parece, o me recuerda un poco a otros tiempos, es decir, y yo creo que tiene vigencia, que es creo que recordar que era un canto a la libertad de La Bordeta. Entonces era un campo que, es decir, era una canción que en su día tenía mucho sentido, pero que tiene hoy también, porque era un poco un canto a la situación de represión de otra época, de finales del franquismo y de todo eso. Pero que hoy tiene toda la actualidad si la entendemos en que debemos
perseverar en avanzar, y hay muchas limitaciones a la libertad hoy en día, aunque lo podamos ver, no es comparable, es decir, pero hay otras libertades, es decir, y necesidades y hay otra, bueno, un poco ya que me planteas esa pregunta, hay otra cantautora aquí que actual, esa sí que es actual, es decir, y aparte con bastante éxito y reconocimiento, que es SES. Y también un poco en esa línea, es decir, una persona una cantautora, y por lo tanto su música que busca pues el compromiso. Claro, sí, es decir, es una música o canciones inconformistas. Y eso yo creo que es esencial para avanzar. Porque si no eres inconformista es difícil que avances, ¿no? Es decir, si estás contento con lo que hay, pues precisamente el avance o las oportunidades de mejora vienen del inconformismo. Y al mismo tiempo, pues son canciones o su música transmite pues esa búsqueda de la plenitud. ¿No? De la plenitud como pueblo, la plenitud como persona, la plenitud como mujer, ¿no? Esa búsqueda de plenitud. Entonces, yo, igual con eso, pues me siento identificado como recomendación. Pues añadimos esas dos canciones a la playlist de Social en Spotify, canciones que invitan al movimiento, en definitiva, a continuar. Este camino de mejora, de hacer las cosas de forma diferente. Incluso yo veo mucha relación en esos dos artistas, cantautores, mucha relación con la economía social. Y con esto que comentaba, vinculación al territorio, hacer las cosas de responsabilidad sociolaboral, y todo eso. Pues las añadimos a esta lista y bueno, ahora sí que nos toca ir cerrando esta charla. Muchas gracias, Xosé Lois, por acogernos aquí en Da Veiga, por conducirnos por esta historia de emprendimiento que tenéis, un emprendimiento con raíces, no es un emprendimiento improvisado, son de esas cosas que se van cociendo a fuego lento y que después están tan ricas, valga la redundancia, y que tienen tanta parte de reflexión detrás y se ve, ¿no? Al final cuando echas la vista atrás, y que demuestran que otro modelo económico no solo es posible, sino que ya está aquí, que lleva muchos años funcionando, que no es algo nuevo, ¿no? Sí, perdona que te interrumpa, es decir, si algo puede demostrar Da Veiga es precisamente eso, es decir, de que es compatible objetivos sociales en un proyecto empresarial, claramente sociales, con el ánimo de lucro de la empresa. Nosotros somos sociedad laboral, tenemos ánimo de lucro. Y somos socios de Da Veiga y tenemos ánimo de lucro como socios, pero eso es todo compatible con los objetivos sociales, claro. Hay siempre un equilibrio ahí presente. Como veis, las mariñeiras son mucho más que un producto que está rico, un producto tradicional de calidad, son el reflejo de una forma de hacer, una forma de decidir, de poner las personas en el centro. Está claro. Así que muchas gracias de acuerdo por pasarte por este espacio de social, donde la economía social cobra vida. Ha sido un placer escucharte y bueno, desde Social seguiremos visibilizando estos proyectos a estas personas que construyen otra forma de hacer las cosas. Y para las personas que nos están escuchando, bueno, si os ha gustado esta historia, seguid a Da Veiga en redes sociales y por supuesto seguid también a eSocial. Estamos en Instagram, estamos en TikTok y en YouTube, y ahí iremos pues compartiendo todo lo que la economía social española tiene por contar y por decir, que es mucho. Así que nos vemos en la próxima. Chao. Adiós.